la ilusión que tenemos todas las mujeres cuando estamos embarazadas, de que pasar ese transcurso, los 9 meses, todo esté bien y que nuestro bebé venga sano. Y aquí la mujer que hoy va a tener el privilegio de venir a compartir su testimonio, ella queda embarazada en un tiempo bastante difícil, en una edad en que se supone que no deberíamos de quedar embarazadas, con 37 años, con unos 15 días de embarazo, y sucede algo imprevisto para ella, algo que ella no esperaba que le sucediera a su embarazo, y mucho menos que la hicieran pasar por esto. Dice la palabra del Señor así: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Doña Yani, cuénteme, ¿qué pasó ese día? Ese día donde sus ilusiones como mamá, ese momento trágico donde usted ve su vida casi, ¿verdad?, a punto de perder su propia vida y la vida de ese ser que llevaba usted en su vientre. Cuénteme qué pasó ese día. ¿Cuándo nació María Esther? No, en el momento del accidente. En el momento del accidente fue aquí, 150 metros. Ahí nos salió un carro, nos chocaron. Yo no sabía que estaba embarazada, porque no lo sabía. Y ya después que me fui a hacer exámenes y todo, resultó que estaba embarazada. Dije yo, no sé cómo, porque había tenido como 3 abortos antes de María Esther. 3 abortos. 3 abortos. Y con ese choque yo dije, no, seguro si es que estoy embarazada, porque lo tenía en duda, seguro se viene, ¿verdad? ¿Y ese bebé se perdió, se malogró? No, se pegó. Se pegó, pero digo yo que bien pegada, porque yo tenía que trabajar e inclusive para ir al trabajo tenía que guindarme de los buses. Y sin embargo, lo que fue el embarazo pasé muy bien, súper bien. Todo fue cuando di a luz. Doña Yani, usted era una ama de casa, usted estaba en su cómodamente, tuvo ese accidente y siguió en su casa, tomó todo el reposo que tenía que tomar. No, yo trabajaba en el hospital de niños. Entonces, sí, yo tenía que levantarme e irme a trabajar, sí o sí. Sí o sí. Ok. Bueno, entonces cuéntenos, doña Yani, ¿cómo fue esa experiencia del parto? Del parto bueno, había un médico que era del hospital de niños que recibió a María Esther y él como que no quería decirme, ¿verdad? Pero después me dice, vea, la chiquita viene muy mal. Viene exactamente como un pollito picado. Y entonces le dije yo, bueno, doctor... Perdón, doña Yani, ¿qué quiere decir un pollito? ¿Qué le quiso decir ese doctor con esa expresión que suena bastante concha, ¿verdad? ¿Qué concho? O sea, uno mamá teniendo un bebé y de repente alguien le dice a usted que usted acaba de tener un pollito picado. Y la chiquita venía así, no traía movimientos ni nada. Y venía estaba con los ojitos abiertos todo el día, toda la noche. Entonces, cuando él me dijo, me dice, es más, que seguramente no iba a durar 5 días. 5 días. Entonces, yo lo que le dije fue, doctor, no se preocupe, el Señor tiene cuidado de ella. Así es que yo lo que voy a hacer es orar, y si el Señor me la deja, yo me subí a la iglesia a orar, y le dije, Señor, usted no tiene problemas conmigo si te la llevas. Si me la dejas, la voy a cuidar como un granito de oro. Qué lindo, como un granito de oro. Doña Yani, una mujer de fe ferviente, una mujer que estaba en su apogeo en el Señor, o una mujer, ¿cómo era usted en ese momento en su fe? En la fe, a raíz de María Esther, fue que prácticamente, no es que no conocía al Señor, porque sí lo conocemos, lo que pasa es que lo conocemos como una pincelada. Ya con María Esther, ya definitivamente conocimos un Dios tan maravilloso, un Dios que hace maravillas, hace proezas y hace milagros. Gloria a Dios por eso. Doña Yani, una pregunta. Esa bebé le están dando 5 días de vida. ¿Cuál fue su sentir? Asumo que estuvo tal vez en incubadora o algo así. ¿Qué pasó ahí? No estaba en incubadora. Más bien, todos los días empezamos a orar y a pedirle al Señor que le diera aliento de vida. Y cuando era como digamos el 5.º día,
empezó a movernos un dedito. Y nos pusimos tan felices de ver que había movido un dedo. De ahí seguimos orando y orando, y entonces ella quedó en el San Juan como 15 días. Después por la casa pasaban gente vendiendo vestiditos y me decían: Ana Rita, cómprele porque María Esther va a vivir. Y pase y cómprele los vestiditos que usted quiere comprarle y cómprele de todo. Bueno, ya que mencionan a Ana Rita, ¿quién es Ana Rita? O sea, ¿qué número de sus hijos es ella? Ella es la segunda. Ella es la hermana mayor de María Esther. Entre Ana Rita y María Esther hay 17 años de diferencia, pero la fe de ella era inquebrantable, ¿verdad? Ella siempre era la que me aconsejaba. Y no se preocupe, mamá, porque María Esther va a vivir. Damos la gloria al Señor por eso. Doña Yani, fue fácil entonces crear esa niña con todo eso que le estaban diciendo, todo eso que a usted le anunciaron. O sea, las mamás recibimos un bebé que lo que estamos esperando que se mueva, que se siente, que dé sus primeros pasitos. O sea, ¿cómo fue esa etapa de llevar ese bebé a su casa, de verlo visto en el hospital, traerlo mover un dedito y luego traerlo a su casa? Bien, nosotros contentos y empezamos, lo que primero hicimos fue empezar a orar y orar sin cesar. La chiquita iba creciendo, a veces me decía cosillas, una anécdota que no me puedo olvidar, es que me decía: mamá, ella tenía un huequito aquí, ¿verdad? Entonces que el doctor me decía: esta chiquita que no camina, esta chiquita que tiene ese huequito ahí, y le decía yo: sí, usted no se preocupe, porque yo en el hospital todo se sabe. Y parece que cuando María Esther nació, dijeron que la tenían que operar y que era muy carísima la operación. Entonces el doctor estaba así como el cardiólogo y el cirujano de tórax. Y entonces le digo yo: no se preocupe, porque a ella no la van a operar. A ella no va a tener necesidad, la caja no va a gastar plata, porque ella, si el Señor me la ha dejado hasta aquí, ella va a vivir y se le va a arreglar el huequito. ¿Y qué pasó con ese huequito? Se le arregló a los 13 años. Solo. No hubo operación, no hubo nada. Ella se fue estabilizando. Y lo peor fue que me dijeron: vea, a usted esa chiquita no le va a servir para nada, ¿verdad? Y le dije yo: no importa. Y empecé yo a hacer una economía para ponerle un bazar. Pero el Señor, en su misericordia, lo que hice fue guardar la platica y todo para ponerle supuestamente un bazar. Y cuando empezó a ir al kinder, a la escuela, yo le decía: usted no puede bailar, digamos, le decía yo, no puede correr, pero sí puede bailar, porque a ella le gustaba. Y una vez de 5 años que le di una buena trapeada, me dijo: no, usted no me puede trapear, y le voy a echar el pani. Con 5 años. ¿Se lo echaba ya? No, por dicha que no, pero seguro ganas no le faltaron. Doña Yani, ¿qué consejo le daría usted a una mamá que en algún momento vea ese testimonio, con todo lo que usted vivió con esa niña, con todos los diagnósticos negativos que le dieron los hombres y el diagnóstico tan tremendo que Dios volcó todas esas malas noticias en excelentes noticias, cumpliendo lo que la Biblia dice, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros? ¿Cuál sería su consejo? ¿Qué le diría a usted? ¿Cuál sería la forma de fortalecer usted a esa mamá? Doña Marixa, lo principal es el cariño hacia los hijos, ¿verdad? Eso es lo principal. Y después todo lo que viene es añadidura. Y preocuparse uno por lo que vive el momento, y se va preocupando y se va viviendo el día al día. Imagínense que los doctores que me dijeron que no iba a durar 5 días, eran como 3, y todos están muertos.
todos los 4 doctores muertos. Y ahí María Esther está ahí, gracias a Dios. Estudió de primero a sexto, sacó el 5.º año en el Gravilias, sacaba montones. Ella era una alumna muy brillante, y después en el colegio me dijo, ni me mande al vocacional, porque yo había mandado al vocacional a Luis Carlos y a Ana. Entonces me dice, a mí ni me mande, porque usted no va a perder el tiempo. Yo voy a entrar directamente a la universidad. Y entró, el porcentaje de los puntos para entrar, entró directamente a la profesión de abogada. Y gracias al Señor por eso. Gloria a Dios. O sea, la niña que estaba destinada para tener un bazar, se le convirtió en abogada. Qué tremendo, doña Yani. O sea, esa niña que la amenazó usted con demandarla, ya venía preparada. Ya venía preparada para su carrera y su profesión. Bueno, de esta forma, escuchando a doña Yani, que podríamos profundizar más en ella, ¿verdad? Y hacer muchas preguntas, queremos decirles lo siguiente. Esta joven, de la cual hay un diagnóstico de 5 días de vida, ella empieza a retar al mundo moviendo un dedo. Un dedo que quizás los doctores, las enfermeras y todos los que estaban ahí lo veían como un reflejo, porque eso es lo que dicen muchas veces, un reflejo, pero ese reflejo era un sinónimo grandísimo de que había un Dios detrás de eso. Y es una mujer que tiene mucho que contarnos en esta noche. Con nosotros, María Esther Vargas Monge. Sí, tuve que pasar por muchos momentos difíciles, ¿verdad? Porque no solo era que me daban 5 días, sino era la problemática para caminar, la problemática para ver, ¿verdad? Aparte, nací con desnutrición severa y entonces mis papás se enfocaron en sobrealimentarme, entonces padecí de obesidad cuando era niña. Y entonces todas esas situaciones te hacen ver diferente, ¿verdad? Te sientes diferente porque ya uno es un niño y es muy complicado querer hacer las mismas cosas que hacen los demás, como correr, subirse a los plays. Digamos, yo también tengo una situación genética, que es que soy hiperlaxa. Entonces muchas veces en las articulaciones tenía una caída normal que podría haber tenido cualquier niño y me quebraba. Digamos, niña, no me fui invicta, me quebré esta muñeca 2 veces, me quebré el codo, me he quebrado la rodilla, me he quebrado el pie, me he quebrado el dedo gordo del pie. O sea, por lo menos todo este lado izquierdo ha sido remendado en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces sí era muy complicado porque yo quería ser una niña igual a los demás y no podía. Y por situaciones normales que podían tener los otros niños, a mí me pasaban accidentes severos que terminaba con yeso, ¿verdad? Entonces sí fue difícil. En realidad no puedo decir que no. Fue muy complicado y evidentemente hubo bullying, ¿verdad? Por parte de los compañeros. Lo que pasa es que nunca me dejé. Porque mi mamá me decía, me decía, usted no camina, pero usted puede bailar, ¿verdad? Me decía, no importa, usted es muy inteligente, usted puede hacer lo mejor que usted quiera hacer. Lo que usted quiera hacer lo puede lograr. Entonces siempre tuve esa contención familiar, ¿verdad? Pero sí dolía. O sea, me defendía de la agresión de los otros niños, ¿verdad? Pero sí era doloroso. Maricel, una pregunta. Acabas de decir algo muy importante. Sí, dolía. Desde tu perspectiva, desde lo más adentro de ti, ¿qué pasó como niña? ¿Sentiste en algún momento enojo contra Dios porque no eras igual a los demás niños, porque no podías ver igual que ellos, porque no podías hacer todo eso? ¿Te estuviste en un momento o con tus papás o con tu entorno? No, con mi familia no, porque yo decía, ellos no son responsables, ¿verdad? Pero con Dios más de una vez me enojé. Y lloraba amargamente. Porque yo le decía que por qué yo no podía ser igual que los demás. Una vez, en algún momento de la historia, de toda la historia, en una oración, alguien orando por mí dijo que es que Dios tenía un propósito con lo que a mí me había pasado para, ¿cómo decirlo? Para poder alcanzar a otras personas por medio de mi testimonio. Y yo muy malcriadamente, cuando salí de la oración, dije, ¿y yo acaso pedí
ser el ejemplo suyo, ¿verdad? Hubiera preferido ser normal y que otra persona fuera la elegida para esta misión, porque estaba muy brava, en realidad tenía mucho ira y mucho odio interno por esa situación. Ya con el tiempo pues uno, ya hay procesos, ¿verdad? Y uno entiende muchas cosas, procesos de aceptación, de amarse a uno mismo, ¿verdad? Y entonces, pues sí, uno, más bien luego uno le pide perdón a Dios por haber sido tan malcriado y tan egoísta, y uno entiende que de verdad las cosas pasan por un propósito. ¿Retaste la vida? ¿Te sientes una mujer retadora, que retaste todo tu entorno, todo lo que tú tienes alrededor? ¿Lo retaste? ¿O viviste la vida conforme se fue dando? No, yo siempre que me ponen a autoevaluarme, ¿verdad? Que me dé características de mí misma, lo que yo puedo rescatar es que soy una persona esforzada y luchadora. Y basta que alguien me diga que no, que me digan usted no puede, para buscarle, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Los no me detienen. Creo que el mayor límite que todo ser humano puede tener contra sí mismo y contra sus sueños es el mismo, ¿verdad? Entonces Dios me dotó de esa característica que me considero una mujer luchadora. Pregunta, ¿sentiste en algún momento que alguien tenía que levantar la voz por ti? ¿Alguien tenía que decir, pobrecita, o te gusta ese pobrecita, ¿verdad? ¿Es María Esther? No, digamos, a nivel de contención familiar, siempre tuve, gracias a Dios, una muy fuerte contención. Yo creo que, y eso siempre he dicho que es importante, lo que marcó en gran parte lo que soy ahora, aparte de Dios, fue el amor de mi familia, ¿verdad? Porque yo creo que uno sin amor y sin gente que te estimule a salir adelante, pues posiblemente no estaría aquí, ¿verdad? A nivel de familia no, pero es que cuando ya no estaba mi familia y estaba yo sola, era yo sola contra el mundo, ¿verdad? Entonces, aunque la gente no lo crea, la infancia puede marcar mucho, y a veces los niños son muy crueles, los adolescentes son muy crueles, digamos. Para contarles un vivo ejemplo, en el colegio, una vez un muchacho de 14 años, yo tenía como 14, estábamos en octavo, se volvió y se burló de mí diciéndome, ja, usted no puede correr. Y me dolió, o sea, eso marcó para mí lo que pasa, y lo que le devolví y no estuvo bien. Yo luego me disculpé, voy a aclarar, yo dije, sí, yo no podré correr, pero yo voy a alcanzar un gran puesto, y usted como es una maceta, el corredor no va a pasar, ¿verdad? Entonces fue muy grosero y de verdad me arrepentí. Nunca más se volvió a burlar de mí, ¿verdad? Pero a mí me dolió y me marcó. Porque sí, es uno de los anhelos de mi corazón, pues yo desearía poder hacer cierto tipo de cosas. En esta vida tuya, que estás enfrentando al mundo, ¿verdad? La escuela, el colegio, la gente espera tal vez muy poco de ti. ¿Tuviste novios? ¿Cómo fue tu adolescencia? Cuéntame un poquito de tu adolescencia. Sí, no, durante la adolescencia nunca tuve ni un solo novio. Bueno, solo tenía un amigo, pero yo lo veía como amigo y no. Entonces nunca tuve, siempre fui como el patito feo, digámoslo así, ¿verdad? Por todas las circunstancias. Eso en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? A raíz de todo, ya con el tiempo, ya en la U, me propuse hacer dietas muy estrictas, hacía horas y horas y horas de ejercicio. Creo que en algún momento llegué a tener problemas de alimentación, porque yo pesaba 48, 50 kilos en algún momento de la historia y yo me veía gorda. Y yo le decía a mis amigos, véanme qué gorda estoy, ¿verdad? Porque todo lo de la niñez y la adolescencia me marcó. Entonces ahí más bien me preocupé demasiado por la apariencia física. Pero digamos, adolescencia, colegio, no, ni un solo novio tenía. Sí llegaban muchos muchachos conmigo a la casa, pero era que llegaban a estudiar, ¿verdad? Entonces, pero eran solo amigos. ¿Qué le dirías si en este instante tuvieras enfrente tuyo a una familia con un niño con desventaja? Por lo menos al niño le diría que no escuche, que digan lo que digan los demás, los comentarios feos, que no los oiga, porque yo pienso que Dios a cada uno de nosotros nos ama y a cada uno de nosotros nos hizo con nuestras particularidades, que Dios lo ama tal y como es.
ni más, ni menos, ni más alto, ni más flaco, ni más gordo, ni más pequeñito, que Él lo creó y lo amó desde el vientre de su madre, y que eso sea suficiente para Él, para ser feliz, que no oiga el mundo, porque sepa que con Dios es suficiente. Eso sería, y que luche, que no hay que no hay nada imposible, que la única limitación es nosotros mismos, ¿verdad? Y a los padres les dirían que tengan esperanza, porque por más complicado que esté el panorama, se puede salir adelante. Dios puede hacer grandes cosas, aún con una persona con discapacidad. Eso no limita a Dios, y que Dios puede hacer grandes cosas con sus hijos, que no se preocupen. Por lo menos ese es mi mensaje, que no se preocupen, que Dios tiene el cuidado y el control de sus hijos. Una niña que le dieron 5 días de vida, ¿a dónde está hoy? ¿Qué hizo esa niña con lo que Dios le puso en sus manos? Sí, digamos que en la niñez y en la adolescencia no me enfoqué en lo que no, o sea, me dolía, me lastimaba, yo quería ser igual que los demás, ¿verdad? Y eso es difícil, pero me enfoqué no tanto en lo que no tenía, porque era una realidad que yo no iba a poder cambiar, sino que me enfoqué en sacar provecho de lo que podía tener, ¿verdad? ¿Quién soy hoy? Yo hoy le puedo decir que soy una mujer feliz. Me gradué, me licencié, trabajo en el Poder Judicial, me ha ido muy bien, pero los títulos, los trabajos, el dinero no te da la felicidad. Tengo compañeras que tienen mis mismos títulos, tienen mi misma posición, son mujeres extremadamente hermosas y no son felices. Entonces, ¿quién soy yo? Soy una mujer feliz, y esa felicidad se la debo a Dios, se la debo a mi familia, se la debo a mi esposo. Entonces, eso es como yo me podría definir hoy. Yo tengo un pie grande y un pie que se llama pie bot, que es un pie pequeñito, que me impide muchas cosas. Digamos, yo no tengo equilibrio porque el pie no me ayuda a sostenerme, ¿verdad? Me paso cayendo por el mismo pie. Entonces, ¿vieras cómo muchos años de mi vida lo odié? O sea, yo no le mostraba el pie a nadie, usaba los zapatos más tapados del mundo que pudiera tapar. Mi esposo se burla porque tenía una foto en la playa con medias y zapatos, porque para mí era tal mi trauma de mostrar mi pie, ¿verdad? Que yo creo que a la primera persona que le comencé a mostrar mi pie fue a mi marido, ¿verdad? Porque igual todavía yo iba a las piscinas y yo buscaba como las sandalias más tapadas, algo que me pudiera cubrir el pie. Y entonces fue mi gran trauma por todos estos años. Hoy le doy gracias a Dios de que puedo caminar, porque médicamente hablando, tal vez a mi mamá se le pasó, yo no tenía esperanzas de poder caminar. Médicamente hablando, yo no tenía esperanzas de poder ir a un colegio, un kinder normal, porque en principio por todos los traumas terapéuticos no iba a tener un retraso mental sumamente fuerte. Eso era el diagnóstico, ¿verdad? Sí sobrevivía. Entonces hoy le doy gracias a Dios por poder caminar, y hoy yo digo, tantos años que reproché al pobre pie, ¿verdad? Y mi esposo lo ama, ¿verdad? Y esto lo cuento porque si yo hubiera sabido 29 años atrás que iba a llegar una persona que me iba a amar tal y como yo era, con el defecto que yo más detestaba en mi vida, hubiera sido otra cosa. Porque uno a veces se odia y odia sus defectos. Y hoy esto que tanto odié, a mis 34 años lo amo y le doy gracias a Dios por lo que me dio. Bueno, desde niña he sido cristiana, ¿verdad? Pero el hecho que uno sea cristiano o que crea en Dios no implica que los procesos que vaya pasando en la vida no te vayan dañando y no te vayan lastimando. Y al final de cuentas, somos seres humanos y como tal tenemos traumas, tenemos defectos, tenemos cosas que nos marcan. Entonces, para mí la sanidad interior es un proceso de limpiar el alma, de perdonar, si hay que perdonar, de autoperdonarse y perdonar a otros. Yo el proceso primeramente lo inicié con mi psicóloga, que era una psicóloga cristiana, ¿verdad? Que fue un proceso totalmente liberador, porque fue un proceso de perdón, de perdonarme por el mismo daño que yo me hacía, porque me autocriticaba tanto,
y me lastimaba tanto, ¿verdad? Siempre fui muy dura de perdonar a los que me lastimaban y me discriminaban, porque lamentablemente cuando uno es diferente sufre discriminación. Y no es como ahora, que ahora hay todas las políticas del bullying en los colegios, en la escuela, que está prohibido, ¿verdad? A nivel de laboral, que no se permite discriminar. No, antes no era así, ¿verdad? Entonces me ayudó muchísimo a sanar y a perdonar a Dios, porque uno a veces, Dios no ocupa que, o sea, yo decía, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Es que Dios no ocupa que uno lo perdone, es por uno. O sea, cuando uno perdona, ¿verdad?, se libera. Y fue súper esencial para crecer, ¿verdad?, para sanar. Y con mi esposo, es cierto, no se ocupa necesariamente un terapeuta para sanidad interior. Pueden ser personas ajenas a la psicología que van marcando tu vida. Digamos, él marcó ya así 34 años, 32, 31. Él me marcó para bien en ese sentido. Yo ahora, en lugar de avergonzarme mi pie, ando feliz con él por todo lado, y le doy muchas gracias a Dios, y él me paga el pedicure y todo para que siempre anden lindos mis piecitos, porque yo ya los ando exhibiendo, ¿verdad? Entonces, sí, es esencial, seamos cristianos. La gente cree que el cristiano no necesita sanidad interior, y sí la necesitamos, porque en la convivencia social muchas veces la gente nos puede lastimar y sean situaciones difíciles que uno tiene que sanar. ¿Te veías al lado de este hombre? ¿Fue amor a primera vista? Vieras que no. Digamos, sí fui bastante noviera. Me gustaban las personas mayores que yo, ¿verdad? Y podía, o sea, yo decía, puede ser cualquier mayor, más bajito, más gordito, más delgadito, pero lo que yo nunca, yo lo decía así, podría tolerar es que yo sea mayor que él. Y esa era así, era como radical, totalmente radical. Yo conozco a Pedro donde trabajábamos en el Poder Judicial. Él tenía 20 años y yo tenía 26. Él era auxiliar del tribunal y yo defensora, y me cayó tan mal. O sea, yo lo veía y decía, qué cuila mocoso más impertinente, más odioso y más juegavivo. Y él pensaba lo mismo que yo. El de mí, él decía, qué mujer que se cree la última Coca-Cola del desierto en derecho penal, se cree que es lo mejor y así ya lo máximo, ¿verdad? Y yo estaba empezando, entonces posiblemente pues no era así. Y entonces chocábamos, pero chocamos horrible, ¿verdad? Y la relación de amistad inició porque yo me fui a Cancún y había traído unos recuerdos y me quedaba el último. Yo dije, ¿a quién le doy este que me sobra? ¿Verdad? Y yo, el mocoso ese, me lo topé yo, tome, le traje algo, ¿verdad? Y se lo di. Y él, gracias. Y desde ahí fue la especialidad andante. Fue un año que él fue un hombre totalmente esforzado y tenaz, porque yo le decía a mi psicóloga, que también era psicóloga cristiana, yo le decía, jamás. Yo le decía, Dios a mí no me puede hacer esto. He esperado tantos años porque me inició un proceso de no tener novio y había durado más de un año y para mí eso era mucho, ¿verdad? Entonces yo dije, jamás. No puede ser que Dios a mí me esté haciendo esto. ¿Cómo me va a dar un hombre menor si yo eso no lo puedo tolerar? ¿Verdad? Y aquí estamos, casados para 4 años. Pero era un no radical. Lo que pasa es que Dios transformó mi corazón. Y el primer paso para transformar mi corazón, ustedes no lo van a creer cuál fue. Resulta que yo soy súper comelona, ¿verdad? Me encanta comer. A partir de que llevé la sanidad interior, me liberé del ejercicio y me liberé de comer agua y cosas light totalmente, ¿verdad? Y me encanta comer. Y él un día, en la noche, eran como las 9, se voy a mandar a traer comida, voy a traer un burrito. Me decía, Esthercita, ¿quiere? Y yo, no, porque estoy a dieta. Me dice, bueno, ¿no quiere? Y yo, no. Y lo trae. Y a mí se me hacía la boca agua, pero eso que yo ya estaba así, de verdad no lo quiero. Yo no tengo hambre. Yo, bueno, si usted no tiene hambre, yo sí me lo como, ¿verdad? Y me lo comí. Dejé un pedacito así para que lo bote. Me voy, vuelvo a la sala donde él estaba y se estaba aturuzando con el pedacito que dejé. O sea, él sí tenía hambre. Y él me cedió su comida
para que yo comiera, y para mí ese es el acto más solemne que yo podría hacer por un ser humano, porque para mí cederle mi comida a alguien es porque de verdad lo amo. Entonces yo dije, este hombre sí me quiere, porque eso es para mí eso fue un sacrificio. Este hombre sí me quiere, y Dios agarró ese pequeño, que para cualquier persona sería insignificante, pero para mí es el mayor acto de amor que se puede hacer por una persona, porque si le pueden preguntar a mi familia, a mí no me gusta que me toques mi comida, ¿verdad? Y lo transformó en amor. Comenzamos, me dio una anemia horrible y él todos los días me cocinaba caldo de frijol con huevo y culantro de coyote para que me subiera la anemia. Todos los días, como por meses, hasta que me empaché, ¿verdad? Y así ha sido siempre. O sea, nos casamos y él no ha cambiado. Si yo tengo hambre a medianoche, a las 2 de la mañana, le digo, tengo hambre, y me dice, McDonald's está abierto, voy. Yo jamás esperé que Dios tuviera un hombre así para mí. O sea, ni por aquí me tenía imaginado. Pero sí, dentro del plan de Dios, sí no era la persona que yo, o sea... No era tu plan. No era mi plan. Pero fue el mejor plan que Dios hizo. Marisela, rescato algo de lo que acabas de decir. Dice que lo que Dios dice sí, y es que Dios dijo sí por tu vida. Y tú eres un sí de Dios. Ella es un sí de Dios. Porque cuando el hombre dijo no, Dios dijo sí. Cuando estábamos a punto de iniciar, cantamos una canción que decía, nada es imposible para Dios. Y ustedes son el reflejo de eso. Como familia, Dios usó tu vida para traerlos a Él, ¿verdad? Qué tremendo. A veces las circunstancias, los dolores, la muerte de alguien, el nacimiento de un niño, no le entendemos. No entendemos por qué las cosas son así, pero es un sí de Dios. Y cuando Dios dice sí, nada es imposible para Él.